aprender a llegar temprano a la iglesia, para darle a Dios tu alabanza, para darle a Dios tus acciones de gracias, para darle a Dios tu gratitud, tu expresión de amor, de manera que después cuando recibas la palabra, pues la palabra sea útil y sea refrescante en tu vida. La palabra tiene tres funciones: edificar nuestras vidas, consolar nuestras vidas y exhortar nuestras vidas. Las tres son necesarias, las tres trabajan al mismo tiempo y yo espero que la palabra de hoy cumpla esas tres funciones en tu vida para que salgas edificado, para que salgas consolado y para que salgas exhortado. Amén. Bueno, yo creo que el verano, ya lo dije al principio del verano, es un tiempo difícil, es un tiempo complicado, donde muchos de nosotros cambiamos nuestros horarios, cambiamos nuestros hábitos, nuestras rutinas. A veces salimos de vacaciones y tenemos que cambiar también nuestro lugar. Pero lo peligroso no es eso. Lo peligroso es que nos despistemos hasta el punto de creer que todo lo que se publica en Facebook es verdad, de creer que todas las fotos en los lugares maravillosos son las que nos hacen felices, las que nos permiten vivir una renovación continua, y no es real. Cualquiera de nosotros se habrá podido dar cuenta que si unas vacaciones fueran lo que renuevan nuestra vida interiormente, pues sería muy sencillo. En septiembre no habría ninguna depresión, no habría ningún suicidio, no habría ningún divorcio, no pasaría nada de esas cosas en las familias porque como todos habrían vuelto de vacaciones, pues todos estarían renovados interiormente. No, las vacaciones no sirven para renovarnos interiormente, las vacaciones sirven para ponerse un poco moreno, ¿ves? Yo me he puesto moreno estos días y sin echarme como una lagartija ahí al sol, simplemente de dar paseos. Las vacaciones sirven para descansar físicamente, quizá para desconectar de las cosas que mantienen nuestra mente constantemente ocupada, el trabajo, las facturas, en mi caso pues la iglesia también, los discípulos. Pero el renuevo interior solamente puede venir por el Espíritu Santo. No puede procurarse de otra manera. Hay gente que está deseando que lleguen las vacaciones porque necesita un renuevo y por un momento parece que lo tienen, pero llega septiembre y están peor que en junio. Hay un síndrome incluso que los psicólogos llaman el síndrome de la depresión post-vacacional. O sea que para algunos es mejor no irse de vacaciones porque luego van a estar peor, ¿no? Sirva como exhortación para que ninguno de nosotros nos despistemos en este tiempo y podamos estar en cualquier lugar donde estemos, en el horario en el que estemos, pero podamos estar conectados a la fuente que es Dios. Hace unas semanas, la última vez que compartí, hablábamos de Hebreos 10, ¿verdad? Y en Hebreos 10 se nos dice que cada uno de nosotros tiene la libertad para entrar al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el quirófano de Dios. El lugar santísimo es la habitación secreta de Dios, donde Dios trata con nosotros, donde yo puedo ser totalmente sincero. Era otra de las cosas que hablábamos. Yo puedo desnudar totalmente mi alma, decirle a Dios lo que siento, lo que me da rabia, decirle a Dios cuáles son mis temores, cuáles son mis dolores, cuáles son mis inquietudes, cuáles son mis planes. Puedo ser totalmente transparente con Dios porque Dios no se va a asustar ni a intimidar de nada de lo que yo le pueda decir. Imagínate un adúltero llegando a la presencia de Dios y diciéndole: ¿sabes qué? Dios, he pecado y he adulterado con mi vecina. Y Dios no se va a asustar. Quizá los hombres nos asustamos, quizá otra persona escuche esa confesión y a lo mejor dice: ¡ay, qué pecado tan grave! Pero Dios no se va a asustar. Si tú vas a la presencia de Dios y tienes temor porque se acerca el pago de una factura y no tienes dinero y tú se lo dices a Dios, Dios no se va a asustar y Dios no se va a poner nervioso: ¡ay, a ver qué hago! Dios va a escuchar tu oración,
Dios va a ver tu sinceridad al confiar solamente en Dios y Dios va a hacer algo. Dios va a responder al clamor de sus hijos. Pero sí es cierto que muchas veces en el verano lo que hacemos es andar paseando y se nos va pegando el polvo del mundo. Tú sabes que en cierta ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra, pero que necesitaban limpiarse los pies. Y eso es símbolo de lo que está en contacto con el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y si estamos en el mundo, vemos las cosas del mundo van a tratar de afectarnos, van a tratar de pegarse a nuestro corazón. Si vemos un anuncio de una colonia y vemos un tipo allí con unos abdominales increíbles, vamos a decir, yo quiero ser como ese y oler como ese y tener la novia que ese, ¿no? Y si vemos el anuncio de una playa paradisíaca, vamos a decir, ay Señor, yo quiero estar allí en vez de en el metro de Barcelona. Y vamos a sufrir el agobio, el acoso, el polvo de este mundo. Se nos va a pegar, queramos o no, se nos va a pegar. Es algo irremediable, pero el Señor Jesús nos dice que tenemos que limpiar nuestros pies de ese polvo. Es decir, yo entiendo eso como que cada uno de nosotros tenemos que cuidar al extremo nuestra higiene emocional, mental y espiritual. Vuelvo a repetir, higiene mental, lo que pienso, en qué cosas pienso, por qué le doy a mi mente tantos argumentos para muchas cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué tipo de programas ves? ¿Qué tipo de música escuchas? Porque todo eso está afectando tu mente. En tu manera de pensar, qué conversaciones tienes. Tienes un lenguaje negativo, eso genera en ti pensamientos negativos de no puedo, no lo voy a lograr, no sirvo para nada, yo no valgo, nadie me quiere, pensamientos negativos. Tienes que cuidar, tienes que tener una higiene mental extremada, porque nuestra primera batalla se produce aquí dentro. Esta es la que algunos llamamos la loca de la casa. Y todos creo que sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Yo a veces mientras estoy aquí predicando o mientras estoy ahí alabando, aquí arriba me pasa menos, pero cuando estoy ahí y faltan 10, 15 minutos para que yo me suba a predicar, muchas veces el diablo me tira dardos envenenados y me quiere influenciar para que yo me suba aquí arriba acobardado y sin autoridad. Y entonces me dice cosas como, hoy no has preparado bien la predicación. Lo que tú vas a hablar no va a servir para nada. Y me intenta meter mentiras de ese tipo mientras yo estoy alabando a Dios. Si yo en la loca de la casa no mantengo orden y renuncio a esos pensamientos y los sustituyo por la palabra de Dios, entonces yo le empiezo a decir al diablo, ¿sabes qué, diablo? Dios me ha puesto aquí para predicar. Tú no eres quien para mentirme. Tú no eres quien para engañarme, no voy a creer tus mentiras. Dios me puso aquí, Dios hablará a través de mi boca. El Santo Espíritu de Dios es el que mora en mí. Entonces yo le recuerdo al diablo lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo me pueda inventar. No soy yo contra el diablo, es Dios contra el diablo. Entonces el diablo hace, se calla, se va con el rabo entre las piernas y sale y me deja en paz. Necesitamos tener higiene emocional. ¿Qué tipo de emociones dejo yo que hagan nido en mí? Si yo tengo ira, ¿qué hago con la ira? ¿La dejo ahí y me voy a dormir y digo, no, ya mañana me levantaré con otro carácter? O si estoy resentido con alguien, ¿qué hago yo? No, pues mejor no veo a esa persona y así no me recuerda que la odio. ¿Qué hago yo con mis emociones? ¿Cómo las gestiono? Algunos piensan que el tiempo lo cura todo, el tiempo lo empeora todo. Escucha esto, el tiempo lo empeora todo, el tiempo no cura nada. El tiempo lo único que hace es como cuando hay arena en el desierto y sopla el viento y tapa un poquito ahí un resto de algo, pero cuando viene la tormenta todo queda al descubierto.
Y eso es lo que hacen muchos. Piensan que el tiempo sanará las heridas, el tiempo sanará los resentimientos, el tiempo sanará mi corazón. Mentira, el tiempo no sana nada. El tiempo lo que hace es poner en evidencia lo que está mal. Y más tarde o más temprano, eso que pretendíamos tapar con el tiempo como si fuera una alfombra que lo cubre, saldrá a la luz y saldrá en todo su penoso esplendor. Necesitamos higiene emocional, traer nuestras emociones a Dios. ¿Sabes que la mayoría de los cristianos no experimentan, no sienten libertad para venir delante de Dios y decirle a Dios: Dios, estoy triste, estoy deprimido, tengo rabia con tal persona, Señor, sé que tengo que perdonar, pero no puedo y no quiero perdonar? Muchos cristianos prefieren venir a la presencia de Dios y ser hipócritas. Hoy vamos a hablar un poco de la religiosidad y de la hipocresía. Y prefieren ser hipócritas y decir: Señor, yo te bendigo y bendíceme, y que hoy me vaya bien en el trabajo, Señor, y que yo pueda ver tu gloria, úsame. Pero ¿cómo va a usar Dios a una persona resentida? Si una persona resentida lo único que puede dar es amargura, Dios no puede responder a esa oración. Es una oración bíblica, pero no es una oración correcta en el tiempo, porque primero necesitas tener higiene emocional. ¿Qué haces con tus emociones? ¿Tú le cuentas a Dios todas tus emociones? ¿Le cuentas a Dios todo lo que pasa por tu corazón? El salmista dijo en el Salmo 119, 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Y es una oración interesante, es un canto interesante el que hace el salmista, porque nosotros vivimos rodeados de maldiciones, iniquidades, herencias, vivimos rodeados de tentaciones, de pecado, nuestra propia concupiscencia, de la cual dice el apóstol Santiago que cuando pecamos es de nuestra concupiscencia, ¿verdad? Es muy fácil echarle la culpa al diablo de todo, como si el diablo fuera el cubito de basura. El diablo es culpable de todo. Pero Santiago dice claramente que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia. El diablo es el tentador, pero el que tiene la falla soy yo. El que tiene el problema soy yo, y lo tengo dentro de mí. Por eso, cuando una persona cae, cuando un cristiano cae, su caída no es hoy, su caída es semanas o meses atrás, donde abrió alguna puerta al pecado. Entonces la iniquidad, la concupiscencia empieza a discurrir por el surco de su propia iniquidad que ya tenía en su corazón. Es decir, todos nosotros nacemos con una inclinación al pecado. Cada uno de nosotros nace con alguna o algunas inclinaciones al pecado, fruto de los pecados de nuestros antepasados, fruto de nuestros de herencias de maldición, fruto de la propia iniquidad o pecado que hay en una nación o en una ciudad. Todos nacemos con alguna inclinación. Hay gente que nace con inclinación al alcoholismo o a la adicción a algún tipo de sustancia. Entonces, esa persona toda la vida va a tener que cuidar esa concupiscencia. Puede llevar 10 años en la iglesia, puede llevar 20 años en la iglesia, incluso sin haber probado una gota de alcohol. Pero el día que el diablo venga a tentarle, le va a tentar por esa concupiscencia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cada uno, ¿sí estamos entendiendo o no? ¿O estamos dormidos ya? ¿Estamos dormidos? Le pedí a Luis que instalara unos chorros de esos antiincendio para... Si yo veo que alguno se duerme, le doy al botón y sale el chorro antiincendio. Y nos despertamos. Entonces, tú tienes que saber cuáles son las concupiscencias de tu corazón. Y creo que no es difícil de saber cuál es el pecado más repetitivo de tu vida.
¿Cuál es el área de tu vida donde siempre estás experimentando unas tentaciones fuertes? Donde cíclicamente el diablo viene como a tocar esa puerta, a ver si hay fisura, a ver si la grieta, en vez de estar selladita, está un poquito rota, un poquito abierta, a ver si hay algún punto débil en esa grieta. Entonces tú tienes que conocer cuáles son esas debilidades. Tienes que conocer si tu debilidad son las faldas, pues tienes que estar toda la vida pendiente de ese área y no permitir ni esto. Si tu debilidad es la inmundicia sexual, es la pornografía, si es la codicia, si es la mentira, si es el orgullo, toda la vida tú tienes que estar pendiente de ese área. Si es la brujería, el ocultismo, toda la vida vas a tener que estar. La vanidad, las deudas, el amor al dinero. ¿Cuál es la concupiscencia de tu corazón? Sabiendo eso, el salmista le dijo a Dios: inclina mi corazón hacia tu palabra, en vez de mi corazón inclinado hacia esas concupiscencias, que siempre está como queriendo, cuando el corazón se relaja, quiere ¡pum!, a esa concupiscencia. Cuando en tu vida tienes más tiempo libre, ¿en qué pecado piensas? Esa es tu concupiscencia. Cuando tienes más desorden, porque a todos nos ayuda a seguir una rutina, una pauta, un horario, a todos nos ayuda. Por eso dice la Biblia: no dejéis de congregaros. Dios sabe que nosotros como personas necesitamos un orden, una rutina, una pauta. Nos ayuda a mantenernos bien. Pero cuando viene el desorden en nuestras vidas, y el verano es uno de los puntos del año donde hay desorden, porque tenemos más tiempo libre, porque cambian los horarios, porque viajamos, porque vemos a la familia, porque se juntan una serie de circunstancias que nos descolocan un poco. Entonces, en ese momento es donde el diablo va a querer aprovechar ese desorden para reactivar la concupiscencia. ¿Cuál es tu concupiscencia? Y sabiéndola, trabájala, limpia el polvo de tus pies cada día. Y como dijo el salmista: Señor, inclina mi corazón a tus estatutos, a tus mandamientos, a tu palabra, a lo correcto, a lo santo. Qué oración tan inteligente. Es que el rey David era extraordinario en su comunión con el Señor. Él no cantaba por cantar, él cantaba con propósito, él cantaba orando, él cantaba sabiendo que Dios le estaba escuchando en todo lo que decía. Entonces él dice: inclina mi corazón a tus testimonios. Como diciendo: Señor, vuelca mi corazón para el otro lado. Porque continuamente veo que está yendo como la cabra tira al monte, ¿no? En mi corazón ahí, a la grieta, a la concupiscencia. De ahí que muchos, por ejemplo, instituciones como Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que le dicen a los integrantes que han tenido problemas con el alcohol es que el alcohólico es alcohólico toda la vida. Y tienen razón, toda la vida. El que miente toda la vida va a tener que estar vigilando la mentira en su boca, porque ya mentirá hasta por deporte, por batir un récord. Ya ni le hace falta mentir, pero miente. Y quiero deciros una cosa: las exageraciones es mentir. De eso tenemos que cuidarnos los sanguíneos, que mentimos 1001 veces al día, ¿no? De eso tenemos que cuidarnos todos. Pero ¿cuál es tu grieta? ¿Cuál es tu concupiscencia? ¿Dónde está inclinado tu corazón? Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que vigilar y limpiar continuamente el polvo de nuestros pies. Por eso todos los días, y yo como pastor de esta congregación me moriré predicando lo mismo, todos los días busca el rostro del Señor. Todos los días, si tú le dices a Dios: inclina mi corazón a tus estatutos, ¿qué tendrás que hacer tú todos los días? Pues leer los estatutos de Dios, amarlos, memorizarlos, meditar en ellos. Porque Dios quiere, pero es que eso de inclina mi corazón no es algo mágico que Dios va a hacer. Es como algunos quieren que Dios los prospere, pero ellos no conocen los estatutos de Dios.
Entonces no diezman, no ofrendan, no son generosos, no dan, no tienen en cuenta al pobre, no hacen nada de todo eso, pero oran, Señor, tu palabra dice que tú me prosperarás. Sí, claro, Dios, es que ese es el deseo de Dios. Igual que el deseo de Dios es que ninguno vaya al infierno, pero luego cada uno tiene la libertad para escoger qué hace y qué no hace. Dios nos da libertad, dice Hebreos 10, para entrar al lugar santísimo. Eso quiere decir que cualquiera podría hacerlo, pero no todos lo hacen. No todos entran a la presencia de Dios. Algunos se quedan en el atrio, algunos se quedan fuera incluso del templo y no entran y no disfrutan de la presencia de Dios. Entonces, no seamos tan ingenuos de pensar que porque somos cristianos, nada de este mundo nos va a afectar. Anoche mismo estábamos viendo una película y las brujas de Zumarragendi o no sé qué, y empezamos a verla y empezó así como frenética la película, una persecución de unos ladrones, y acaban en un pueblo donde hay brujas de verdad, mujeres que son brujas, pero no en plan suegra, sino brujas. Brujas que hacen cosas que andan por el techo de la casa y así. Y cuando empezaron a salir esas brujitas, pues ya le dije a Natalia, quitemos esta película porque ya era como, no necesito ver eso, no quiero ver eso, no quiero, entonces me tengo que guardar, me tengo que cuidar. Una de las formas que tú tienes para limpiarte los pies todos los días es cuando te vayas a acostar. Orar antes de acostarte. Pero no orar, Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Que eso es lo que yo rezaba cuando era niño, cuando no me habían enseñado a orar. Orar para entregarle al Señor tu mente, tu corazón. Orar para que Dios, aún mientras tú duermes, Dios trabaje en tu corazón, ponga en tu mente, en tu consciente, en tu subconsciente, sus pensamientos, su palabra, y que Él pueda incluso poner sueños en ti para soñar cosas de Dios y no soñar cualquier cosa. Porque a mí a veces me dice la gente, uy, he tenido una visión, he tenido un sueño, y cuando me lo cuentan digo, madre mía, eso no sé si es de la película que viste ayer, de los huevos podridos que te comiste, o de la basura que tienes en tu cabeza y en tu corazón, porque es que eso no puede ser de Dios. Entonces, mucho cuidado cuando decimos, es que he soñado o he visto, porque no todo es de Dios. Es que el diablo también puede poner cosas en tu mente si tú no la guardas. El diablo viene por la noche. ¿Os acordáis de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Cuándo vino el que sembró la cizaña? Por la noche, cuando nadie lo veía. Y cuando empezó a crecer todo, dijeron, uy, pero si aquí no todo es trigo, hay cizaña también. Entonces, por la noche, antes de dormir, antes de cerrar tus ojos, entrégale al Señor tu mente, tu corazón. Haz un repaso de lo que has hecho en el día y le das gracias a Dios. Le das gracias a Dios. El otro día veníamos en el viaje y no sabemos de dónde saltó una china, ¡pah!, y hizo un agujerito en el cristal delantero del coche. Bueno, no hizo un agujero, sino que hizo una marca, ¿no? ¡Pah! Y yo pensé que había sido una ventosa los niños llevan en la parte de atrás en la ventana una cosa para que les dé sombra. Y yo pensé que había sido una ventosa que se había... Y me dice Marcos, papá, mira, un chinazo que te ha dado ahí en el... Y enseguida me vinieron pensamientos en plan, pero Señor, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto si yo soy tu hijo, ¿no? Y me venían pensamientos como raros. Pero al momento yo dije, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque no se ha roto el cristal entero. Porque un chinazo de esos se hace así todo como una tela de araña y te toca parar y esperar que te lleve la grúa. Entonces, vamos a vigilar, vamos a limpiar nuestro corazón, porque eso es cuando el Señor le habló a sus discípulos, el polvo de vuestros pies. Todo lo que tú vives, tú estás en el trabajo 8, 10 horas, escuchando gente muchas veces inconversa, quizá tu propia familia, escuchando cosas que no tienen nada que ver con Dios o contrarias totalmente a Dios.
y tú estás ahí en medio y no lo puedes evitar, te toca estar allí, pero sí puedes evitar que todo ese polvo se quede impregnado en ti. Sí, debes evitarlo, porque si no lo cuidas, si no te limpias cada día, ese polvo acaba convirtiéndose en mugre, acaba convirtiéndose en un óxido que te enfría, que te aleja, que te distancia de Dios. Por eso hay tantos cristianos que en su manera de pensar piensan igualito que los del mundo, exactamente igual. Yo veo cristianos que se han hecho ecológicos, hasta el punto de que los animales casi que tienen más valor que una persona. Y pobrecito el animal, y las personas, eso me da igual, porque las personas son malas, cada uno que se apañe como pueda. Los animales no hacen daño a nadie. O sea, y se han vuelto ecologistas, pero ya que no está mal ser ecologista. Claro, a los animales hay que cuidarlos, el planeta, lo que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarlo lo mejor que podamos, pero no cambiemos las prioridades, no nos volvamos de un pensamiento. Hay muchos cristianos que se han vuelto religiosos, que es en verdad de lo que quiero hablar hoy. Y el religioso que piensa que por sus buenas obras será aceptado delante de Dios. Esa es una de las características del religioso, que por sus buenas obras va a ser aceptado delante de Dios. Hay muchos cristianos que se han vuelto buenistas. ¿Qué son buenistas? El buenista es el que dice, Dios es tan bueno que finalmente todos se salvarán y todos irán al cielo. Todos se salvarán y todos irán al cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por lo tanto, no es Dios tan bueno, confunden la bondad de Dios y se olvidan que Dios es santo, efectivamente, y es bueno, pero Dios es justo. Y Dios ha puesto leyes, y Dios ha puesto normas, y Dios no cambia. A Dios le duele cuando alguien no sigue su palabra y experimenta las consecuencias. A Dios le duele eso. Y sobre todo le duele con sus propios hijos. Hay muchos cristianos, y vuelvo a repetir, muchos cristianos que viven un estilo de vida sin tener en cuenta las consecuencias de lo que hacen. Viven un estilo de vida y no se paran a pensar que todo lo que yo hago hoy tendrá un resultado mañana. Y lo voy a ver, aunque no quiera, aunque ore a Dios 20 horas al día, lo que yo hago me va a dar un resultado después, va a tener unas consecuencias. Entonces, hay papás, por ejemplo, que no disciplinan a sus hijos, no les ponen límites a sus hijos. Y me da tanta pena porque a veces veo las mamás que tienen, o los papás en general, que tienen los niños más pequeñitos. Claro, los niños pequeñitos son encantadores. A mí me encantan los niños pequeñitos. Tienen 1 año, 2 años, apenas están aprendiendo a hablar, son para comérselos, ¿verdad? Pero ya con esa tierna edad uno empieza a ver las malas actitudes, los berrinches, las pataletas, los desafíos a las órdenes de los papás. Pero como son pequeñitos, no pasa nada, esto es una cosa de pequeñitos. Claro, ahora tiene 2 años y efectivamente no pasa nada. Pero cuando tenga 16, ese niño le dará a su madre un empujón, que te he dicho que no, que yo llego a la hora que me da la gana, que tú no me prohíbes, que tú lo que sea, que dejo los estudios. Claro, muchas veces nos encontramos con papás, con mamás que nos piden ayuda ya cuando el problema se ha hecho tan grande que es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, todo lo que nosotros hacemos hoy tiene consecuencias mañana. Si yo no perdono, en el momento me creo que estoy toreando un problemita, que no tengo que hacer frente a algo, pero el día de mañana empieza una enfermedad. En los huesos, por ejemplo. ¿Cuántas enfermedades de los huesos son fruto del resentimiento, de la amargura interior que guarda la persona?
Hay muchas enfermedades que padecemos las personas y que son resultado de acciones espirituales no resueltas. Y cuando digo acciones espirituales, son acciones que tienen que ver con mandamientos de Dios, con estatutos de Dios, con normas de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, si yo no perdono, yo empiezo a generar una amargura interna que por algún sitio va a brotar, por algún sitio va a salir, o me voy a deprimir, o voy a empezar a ser una persona criticona, murmuradora. Si no cultivo mi matrimonio, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con mi matrimonio? Empieza a haber un distanciamiento. Si yo no soy cuidadoso con mi esposa, si la esposa no es atenta con el marido, si no apartan sus tiempos para tener calidad entre ellos, ese matrimonio empieza a ser como la osteoporosis de los huesos, ¿verdad? El hueso está ahí, pero por dentro se va vaciando, se va quedando hueco. Y así hay muchos matrimonios. Claro, luego llega el día que dicen, no, se divorciaron después de 30 años de matrimonio. Pero qué raro, si 30 años juntos. Pero es que hacía mucho que ese matrimonio estaba vacío, porque no cultivaron, porque no se amaron, como dice la palabra de Dios. Si tú no cuidas tus ojos, lo que tú ves, si tú no cuidas tus oídos, lo que está entrando a tu vida, después va a tener un resultado, después va a tener un fruto. El otro día yo le decía a uno de mis sobrinos pequeñitos y me decía que que a veces por la noche tenía pesadillas. Entonces yo le dije, ¿y qué película has visto últimamente? ¿Qué películas de miedo has visto? Dice, no, yo no sé cuál. Y yo digo, pues es que esas películas son las que te llevan a tener pesadillas. Es así de sencillo. Y estoy hablando de un sobrinito que tiene 6 años, pequeñito, 5 años. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Si yo no oro, me enfrío. Si no me congrego, me enfrío. Si yo no busco a Dios, empieza a rebrotar de mis propias concupiscencias lo peor de mí. Empieza a levantarse en mi vida ese árbol antiguo que ya debería de estar a ras de suelo cortado, y si veo que empieza a crecer, lo debería otra vez mantener a raya, pero si yo no mantengo mi comunión con el Señor, todo eso empieza a brotar. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona religiosa? Yo he anotado aquí varias características. Una, conoce la Biblia, pero no el corazón de Dios. La persona religiosa conoce la Biblia, se la sabe, la maneja, pero no conoce el corazón de Dios. ¿Cuáles son las intenciones de Dios? Yo desde hace mucho tiempo aprendí algo, y es que como yo no entiendo toda la palabra de Dios, porque no la entiendo toda, hay partes de la Biblia que yo las leo y me quedo como, Señor, ¿esto cómo es? ¿Cómo se aplica? ¿Por qué? Pero yo aprendí algo que me ha hecho mucho bien en mi vida, y es no dudar de las intenciones de Dios. Por eso yo siempre que leo la Biblia y siempre que voy a meditar en la Biblia, primero que todo pongo un fundamento, que es que Dios es bueno. Yo parto de esa base. Lo dice la Biblia, que Dios es bueno. Entonces yo tomo esa verdad y la creo, además, la creo 100%, creo que Dios es bueno. Entonces yo hay cosas que ocurren en la vida que no las entiendo. Incluso si las tratara de explicar con la Biblia en la mano, no veo el encaje. Pero yo sé que Dios es bueno. Entonces yo, mediante esa forma de razonamiento, poniendo primero esa base, ese cemento, ese hormigón armado, Dios es bueno, sobre eso yo empiezo mi meditación de la palabra de Dios. Y si hay algo que no entiendo, si hay alguna circunstancia en mi vida que no la entiendo, como lo del chinazo en el coche, entonces yo digo, Señor, eso lo meto en el fundamento de que tú eres bueno, tú sabrás. Yo solo sé que debo alabar a Dios, que debo dar gracias a Dios. Entonces yo dije, voy a dar gracias. Voy a dar gracias, entre otras cosas, porque me lo cubre el seguro. Pero voy a dar gracias también porque no se rompió toda la luna. Y porque imagínate,
hubiéramos tenido que interrumpir el viaje, quedarnos no sé dónde, un lío tremendo. Y si aún así hubiera sido, hubiera dicho lo mismo: Señor, tú eres bueno. Entonces el religioso no conoce el corazón de Dios. El religioso maneja la Biblia, incluso como otra característica, maneja un lenguaje con términos bíblicos. Siempre el religioso está metiendo versículos, está metiendo los mandamientos de Dios, ¿sí? Pero no conoce el corazón de Dios, ni siquiera el lenguaje de Dios. Porque el lenguaje del amor de Dios es... El lenguaje de Dios, perdón, es el amor. Dios ama. Y Dios ama de tantas maneras que incluso cuando nos tiene que disciplinar, Dios nos tiene que recordar que eso es parte de su amor, aunque nos duela. Cuando Dios nos tiene que abrir los ojos, cuando Dios tiene que decirnos una verdad, y como dice el refrán, hay verdades que duelen, ¿verdad? Y lo dice la Biblia también: ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino más bien de dolor, duele. Pero después vemos el resultado de haber sido disciplinados, vemos el fruto de la corrección, vemos que la cosa se enderezó y decimos: wow, si Dios no me hubiera disciplinado, si mis padres no me hubieran disciplinado, si no hubiera tenido esa corrección, ¿dónde estaría hoy, no? El religioso, otra característica, todo lo espiritualiza. Entonces, con una persona religiosa, por ejemplo, es difícil hablar de política, porque el religioso todo es al plano espiritual, pero que no es real, no es tan espiritual. Entonces, un religioso piensa que hablar de fútbol o de moda o de compras o de cualquier otra cosa que no sea de la Biblia, eso está mal. Y esa es una de las características del religioso. Entonces el religioso todo lo espiritualiza, todo lo lleva al plano de que es Dios el que ha hecho las cosas, pero se olvida de que Dios usa personas, Dios usa la iglesia, Dios usa las circunstancias incluso para tratar con nosotros. Entonces, esa es una de las características. El religioso no tiene poder, vive derrotado, pero por medio de su lenguaje aparenta una victoria. Yo estoy bien, yo estoy bendecido, yo soy más que vencedor, ¿sí? Pero en verdad no tiene poder. Vive en ataduras, vive sin victoria sobre el pecado, no tiene poder. El religioso está seco, no tiene nada que dar, porque no hay Espíritu Santo en esa persona. Como no hay Espíritu Santo, no hay frescura, no hay una comunión con el Señor. Entonces el religioso está seco. La gente no se pega a los religiosos. La gente se pegaba al Señor Jesús. La gente se pega al espiritual, porque el espiritual siempre tiene algo para dar. El espiritual siempre tiene vida para impartirla. El religioso, otra característica, no tiene revelación, solo memoria. El religioso no tiene revelación, solamente memoria. Se sabe los versículos, te los saca, te dice el libro, el versículo, el capítulo, memoria, pero no tiene revelación, no hace las cosas por revelación, hace las cosas por carga, hace las cosas como tratando de, al hacerlas, ganar algún derecho en el reino de los cielos. Por eso siempre vive frustrado. El religioso vive una frustración permanente en su vida, porque no hay ninguna persona que pueda agradar a Dios por medio de cumplir todos los mandamientos de Dios. Entonces siempre va a experimentar que no ha hecho lo suficiente. Y entonces, para que no se note que no ha hecho lo suficiente, el religioso le pone cargas a otros. Y le pone unas cargas imposibles de llevar. Pero es para que no se fijen en mí, sino en el otro, que no ha podido. Entonces, otra característica del religioso es que está desconectado de los planes de Dios.
de los tiempos de Dios. El religioso está desconectado de la visión de la iglesia, del tiempo que vive la iglesia a la cual pertenece y en la cual se congrega. Entonces la persona religiosa no entiende y no participa de la visión de la iglesia porque no tiene revelación, no está bien conectado a la raíz. Entonces duda de la visión de la iglesia, duda de cómo se hacen las cosas, duda de por qué, cuestiona. Ojo con el cuestionamiento, porque es un síntoma de religiosidad asociado a otras cosas, pero con una raíz de religiosidad. Entonces ahí está Judas, que decía, ay, ¿por qué el frasco de perfume ese se desaprovechó de esa manera? ¿Y por qué esto? Pero es pura religiosidad. Hay avaricia en el religioso. El religioso es una persona avara, se vuelve avara y tiene otra raíz de pecado muy fuerte, que es la inmundicia sexual. La religiosidad siempre viene emparejada con inmundicia sexual, ya sea cualquier pecado sexual, pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, cualquier pecado sexual, abuso de menores, prostitución, cualquier pecado de índole sexual está muy asociado a la idolatría y a la religiosidad. El religioso, vamos a leer Juan 4, 23. El religioso no es un verdadero adorador, porque el verdadero adorador, como dice Juan 4, 23, a ver si lo encontramos, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, y la mujer decía, bueno, nosotros los samaritanos adoramos aquí en el pozo de Jacob y esta es nuestra adoración, esto es lo que nosotros hacemos. Pero el Señor Jesús le dice que llega la hora en que los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, adorarán al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. 24, por favor. Dios es espíritu. Ahí tienes la razón por la que hay que adorar en espíritu, porque Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿En verdad qué significa? El que de verdad adora a Dios es aquel que solamente confía en Dios. Así de sencillo. El que de verdad adora a Dios es el que solamente confía en Dios. Pero el religioso confía en sus obras. El religioso confía en su propia justificación. Por eso no es un verdadero adorador. Puede cantar, puede levantar sus manos, puede imitar, pero no es un verdadero adorador. Sus oraciones no llegan, sus adoraciones no llegan, ni tampoco sus oraciones, que es otra de las características, que el religioso usa muchas repeticiones. Hasta el día de hoy lo vemos cuando vamos a Israel y nos paseamos por los lugares donde hay religiosos, judíos religiosos, y vemos que día tras día repiten las mismas plegarias, los mismos rezos, las mismas oraciones. Tienen libros de oraciones, de manera que se las aprenden incluso de memoria, pero es un recital. Todo el tiempo es lo mismo, y según el día, y según la celebración que sea, y según el rito que toque, hacen sus oraciones. Y bendicen los alimentos todos los días de la misma manera. Todos los días. Cada cosa que hacen como parte del culto a Dios es repetitiva hasta la saciedad. Repetitiva. Los niños pequeños aprenden todas esas repeticiones y toda la vida repiten lo mismo. Así es el religioso. El religioso cuando ora, uno se da cuenta de que es muy repetitivo en su forma de orar, en su forma de dirigirse a Dios. Sin embargo, la persona que es un verdadero adorador y que solo confía en Dios, experimenta una frescura, es libre para adorar a Dios en todo tiempo, no solo en la iglesia, en su casa,
en el trabajo, en cualquier lugar, ¿no? Vemos también que los religiosos, y vamos a leer ahora Judas capítulo 1, que solo tiene 1, versículo 17 al 19, vemos que los religiosos también son personas que andan en división. Hasta tal punto que vemos que en el tiempo de Jesús los fariseos y los seduceos, que todos ellos eran religiosos, andaban divididos entre ellos. Unos creían que si había resurrección, otros que no, que si los ángeles sí, que si los ángeles no, y ni en eso eran capaces de ponerse de acuerdo. Entonces dice Judas 1, del 17 al 19, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo. Precisamente por no tener al Espíritu Santo, la persona religiosa se fía de los sentimientos, de lo sensual, de las circunstancias, y no tiene ningún tipo de discernimiento ni de revelación, y andan en divisiones. Son personas que al final generan divisiones. Generan muchos problemas allí donde están porque siempre tienden y tienen tendencia a la división. Entonces, ¿cómo sé yo en qué grado soy una persona religiosa? Bueno, examina estas características que te he dado. Hay más. Pero examina estas que te he dado y mira a ver en qué grado, en alguna de esas tú dices, pues yo esto sí lo tengo. Yo esto es verdad, a mí me pasa, me afecta esto, yo soy de esta manera, yo me comporto así, yo estoy descrito en este o en aquel punto. Quizá no los tienes todos, porque no se te han manifestado todos, pero la religiosidad es algo contra lo que todos tenemos que luchar. El día que yo me creo libre de la religiosidad, ese día ya soy un religioso. El día que me creo libre totalmente de la religiosidad, ese día ya hay un espíritu fariseo trabajando en mi vida y empezando a tejer una tela de araña para, en definitiva, aislarme de la comunión con Dios. Que eso es lo más dramático, que el religioso está presente en las cosas, pero no tiene el aceite de Dios, no tiene la frescura de Dios. Está todo el día con Dios en su boca, hablando cosas, pero no hay la vida del Espíritu, no se manifiesta en esa persona. Es una persona derrotada, es una persona que vive atada a sus pecados, que no tiene poder, que no tiene victoria sobre nada, que camina sin ninguna dirección del Espíritu Santo. Entonces, Santiago capítulo 2 nos habla algo bien interesante, que también me va a ayudar a ver si yo tengo algo de religiosidad, si mi fe es realmente viva. Santiago 2, a partir del versículo 14, si mi fe realmente es una fe útil o es una fe muerta. Porque quizá ese es el problema de los fariseos, de los religiosos, que tienen una fe, pero es una fe muerta, porque no se traduce en un fruto del Espíritu. Entonces, dice Santiago 2:14, ¿estamos ahí? Dice, hermanos míos, primer punto, está hablando a cristianos, ¿verdad? Está hablando a gente que ya ha recibido a Cristo, que ya ha empezado a caminar, y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es que es una cuestión tan importante que Santiago llega a dudar, llega a cuestionar si esa fe sin obras
puede realmente ser una fe que salva a alguien. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, una necesidad real que tú veas en alguien, pero necesidad del mantenimiento de cada día, está hablando, ¿sí? Porque algunos toman la iglesia como si la iglesia tuviera que sostener hasta los caprichos de una persona, pero no, está hablando del mantenimiento de cada día. Dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Claro, el religioso dice, sí, voy a orar por ti, tranquilo, que Dios te dará paz, Dios hará, pero esa persona esa noche no tiene nada para comer, esa persona esa noche no tiene nada para llevarse al estómago. Entonces, Santiago lo que está diciendo, ¿eso qué es? Esa fe que tú me dices que tienes, pero ves al que no tiene para comer y simplemente le dices, no, que Dios te bendiga, ya Dios hará algo, Dios te proveerá, ¿sí? Porque el religioso, como conoce la Biblia, te puede decir todo, Jehová Jireh, Dios te va a proveer, Dios hará, sí, y bíblicamente eso es así. Pero ¿qué tal si lo que Dios quiere hacer es proveerle a través de tu bolsillo? Y sin embargo tú, espiritualizando todas las cosas, le dices Dios proveerá, pero no le ayudas. Entonces Santiago está diciendo de qué aprovecha esas frasecitas que tú le digas, ese Dios te bendiga, ese Yahweh Jireh. ¿De qué aprovechará? ¿Le servirá de algo a esa persona? ¿Esa persona va a comer con esos versículos? Efectivamente no aprovecha de nada. Dice, así también la fe. Y escucha esto porque ahora ya pasamos al plano en que cada uno de nosotros tiene que aplicar la fe que tiene. Porque de nada sirve decir que yo tengo fe, pero no tengo obras. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, es un aborto de fe. Como cuando nace un bebé muerto. Ahí tiene todo, sus bracitos, sus piernitas, tiene todo, pero está muerto. Así es la fe de algunos, que si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y ese alguno, ¿sabes quién es? El religioso. El religioso dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Es decir, yo cumplo la ley. Porque aquí estamos hablando de diferentes obras. O por decirlo de alguna manera, estamos hablando de diferentes leyes. Como habla Romanos. Hay una ley que es la ley escrita, la ley de Moisés. Pero hay una ley superior que es la ley de Cristo, es la ley del amor, es la ley de la gracia, que es muy superior a la ley de Moisés, es el nuevo pacto, muy superior al antiguo pacto. Entonces, el religioso está haciendo las obras del antiguo pacto, las obras de la ley, o por lo menos eso cree, que está haciendo las obras de la ley. Y alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. El religioso dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate lo que está diciendo. Los demonios también creen y tiemblan en la presencia de Dios, pero no hacen lo que el corazón de Dios quiere que hagan. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La Biblia dice, en concreto en Génesis, dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia, ¿verdad? Pero ¿cómo se dio cuenta Dios
de que Abraham había creído? Pues Dios se dio cuenta cuando lo puso a prueba, porque la fe es probada. Y Dios le puso a prueba a Abraham y le dijo, a ver, a ti te he prometido una descendencia como las estrellas del cielo, incontable. Y Abraham dice que creyó, en ese momento él creyó. Y para Dios era válido, pero tuvo que poner a prueba la fe. Y entonces el hijo, que era el que le iba a dar toda esa descendencia como las estrellas del cielo, Dios le dice, ahora sacrifícalo. Y como vio que Abraham estaba dispuesto y lo paró en el último momento cuando ya tenía su cuchillo para sacrificar a su propio hijo, porque Dios se lo había mandado, entonces ahí vemos que Abraham fue justificado por las obras. Pero eran obras fruto de la fe en la promesa. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es que no podemos decir que tenemos fe y sin embargo hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Hay gente que me dice, yo tengo fe que Dios me va a llevar a Israel, pero no hace nada. Dios me llevará a Israel, pero no hacen nada. No hay obras que vayan en la dirección de eso que dice que cree. Entonces es una fe muerta, es una fe acomodada en el sillón que se queda ahí, esqueleto. La fe tiene que ir acompañada de obras. ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Si digo que creo en la palabra, en la promesa, me estoy moviendo en esa línea, ¿a qué estoy esperando? ¿Al pistoletazo de salida? Ya está dado. Ya tenemos que estar todos corriendo en el estadio. Ya tenemos que estar todos moviéndonos en aquello que decimos que creemos. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, 24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Escucha bien esto, por favor, porque te puede ir la vida en ello. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por eso decimos que hacer la oración de recibir a Cristo, solamente la oración de recibir a Cristo no sirve para nada. No te va a justificar delante de Dios. A continuación, tú tienes que vivir de acuerdo a la fe que empiezas a confesar. Tienes que vivir. El que mentía no mienta más, el que robaba no robe más, ama a tu enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. No vale con decir, hay que amar al enemigo. Sí, eso lo dice el religioso. Eso es lo que hace el religioso, hablar solamente, confesar solamente, pero no se traduce en obras. Al pobre le ve y le dice, sí, que Dios te bendiga y tenga de ti misericordia. Yo me voy a mi casa a llenar mi barriga. No, si ves a un pobre de verdad, porque es que he de reconocer que hoy en día es difícil ver quién es pobre y quién no. ¿No? Es difícil, porque a veces hay gente que prefiere, tener vino y tabaco en lugar de un bocadillo. Bueno, entonces es un pobre quizá no económicamente, sino un pobre mentalmente. Y hay que ayudarlo también. Pero entonces nos dice aquí que no solamente por las obras, no solamente por la fe, sino también por las obras que perfeccionan la fe. Es decir, completan la fe. Es decir, ponen en evidencia que lo que has creído, lo has creído de verdad. Y no solamente de boquilla. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, no solamente por la fe, sino también por las obras, quiere decir que somos justificados por dos cosas.
que son una misma en verdad, porque una fe sin obras es una fe muerta, es decir, eso no es nada, no sirve para nada. Le podemos dar el título que queramos, pero no sirve para nada. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de obras para mostrarse fe verdadera. Si no, será una fe muerta. 25. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué tal si Rahab les hubiera dicho, sí, yo temo al Dios de Israel, yo sé que vuestro Dios es Dios y que todos los demás son dioses falsos, pero ahora os entrego aquí y que os agarren presos? No, los ayudó hasta las últimas consecuencias. Si de verdad tú crees, tú tienes que ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias. No puede haber otra manera. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a terminar leyendo Juan 7:38 y quiero que nos pongamos en pie. Juan 7:38. Y nos ponemos en pie, por favor. Dice el Señor Jesús, precisamente a la mujer samaritana, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando leemos este versículo, nos quedamos con la parte final. Yo quiero el agua viva. ¿Quién no quiere el agua viva, verdad? El Señor se lo dijo a la mujer samaritana y enseguida dijo, dame de ese agua. Yo quiero ese agua. La deseo con todo mi corazón. Y fue tan genuina en su deseo que una vez que rindió su corazón ante Dios, ella salió a evangelizar a todo su pueblo. Y nos quedamos siempre con la última parte. Agua viva, ríos de agua viva. Y como buenos religiosos no sabemos el versículo, ¿verdad? De su interior brotarán ríos de agua viva. Pero dice algo en medio de la frase que para muchos pasa desapercibido, pero es una gran clave. El que cree en mí, como dice la Escritura. Es que Dios da detalles, es que Dios es meticuloso, es que Dios dice cómo tienen que hacerse las cosas. No es el que cree en mí de cualquier manera. Porque hay muchos cuando vamos a evangelizar que dicen, no, si yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Lo has oído eso? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito ni siquiera leer la Biblia, porque la Biblia es de muchas interpretaciones y te dicen una cantidad de cosas. Yo creo a mi manera. No, pero dice el que cree en mí como dice la Escritura, no de otra manera. Entonces, si decimos que creemos y creemos como dice la Escritura, necesariamente nosotros tenemos que ser personas que vivimos el Evangelio. No hacemos obras para salvarnos. Hacemos lo que dice la Biblia porque somos salvos. Hacemos lo que Dios quiere y lo que está en el corazón de Dios porque creemos en la promesa. Y creemos que va a haber un resultado, fruto de poner en práctica esas obras, fruto de poner en práctica esa fe en obras. Creo, por lo tanto, hago. Creo en la promesa de Dios, por lo tanto, la pongo en práctica. Creo en el principio del diezmo, por lo tanto, diezmo. Creo que Dios es mi proveedor, por lo tanto, confío en que le doy a Él lo que Él me pide. Y sé que Dios me respaldará en el resto. Creo que si perdono, seré perdonado. Entonces voy y perdono al que me ha ofendido. Pero no le pido perdón a Dios y sin embargo yo estoy resentido con 5, 10, 20 personas. No puedo vivir la fe de esa manera porque eso no es fe. Eso es una fe muerta. Y yo no quiero que en esta iglesia haya gente con una fe inútil, con una fe inválida, con una fe muerta. No quiero que haya gente derrotada, no quiero que haya gente que viva atada a sus pecados por años.
Y finalmente, echándole la culpa a Dios. No quiero que haya familias que se destruyan porque no viven las promesas de Dios, porque no han cuidado su corazón. No quiero que haya gente religiosa, porque la gente religiosa apaga el fuego de Dios. La gente religiosa apaga lo sobrenatural. Yo quiero que en esta iglesia cada uno de los que están aquí, y no importa si has venido hoy por primera vez o si llevas años congregándote, yo quiero que cada uno de los que está aquí pueda vivir lo que el Señor le prometió a la mujer samaritana. El que cree en mí, como dice la Escritura. Si tú todavía no has experimentado los ríos de agua viva en tu interior, pues has de plantearte por qué es. Has de plantearte por qué te aburres en la iglesia, por qué te aburre orar, por qué te aburre leer la Biblia, por qué piensas que las promesas de Dios son mandamientos pesados y cargas pesadas. ¿No será porque no estás creyendo como dice la Escritura y por eso no ves los ríos de agua viva brotar de tu interior? No ves victoria, no ves sanidad. No ves todavía un pecado que se sujeta debajo de tus pies, sino que tú eres el que está pisoteado por el pecado. ¿Cuántos quieren hoy experimentar el río de agua viva del Señor? Si es tu caso, yo te voy a pedir que levantes tu mano, porque yo quiero orar por ti. Y quiero que tengas victoria. Quiero que seas una persona que hoy abandona la religiosidad para siempre, para siempre. Que hoy sale de un sistema de esclavitud que es el de la religiosidad y es en el que caminan muchos cristianos. Yo quiero que la lámpara de esta iglesia sea cada vez más brillante. Y el Señor nos ha prometido tener un candelero en la iglesia, pero también el Señor en el Apocalipsis relata diferentes problemas que pasan algunas iglesias, fruto del cual, si no corrigen, se les quita el candelero. Yo no quiero que en la vida de ninguno de nosotros ese candelero se apague. No quiero que la vida de ninguno de los que están aquí se seque y vuelva a ser una vida muerta, con una fe muerta. Yo quiero que tú que estás aquí hoy y que Dios te ha dado la oportunidad de escuchar esta palabra, seas una persona que cuando ora esté esperando los milagros de Dios. Y no esté esperando que dé en punto para irme corriendo a trabajar y dejar de orar, sino que estoy esperando la manifestación de Dios. Estoy esperando que Dios me hable. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia, el Señor Jesús dijo que Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, y sus ovejas oyen su voz y le obedecen. Esa es la vida que yo quiero que tú tengas, que tú oyes la voz de Dios, que tú escuchas el silbo del Espíritu Santo, que tú entiendes cuando Dios te está llamando a cambiar cosas, que tú entiendes cuando Dios te está diciendo, haz esto, y tú por fe lo haces. Esa es la obra, cuando lo haces y ves el resultado, y viendo el resultado, alabas a Dios. Y de esa manera todo el tiempo vas a tener motivos para alabar a Dios. Todo el tiempo vas a tener razones sobradas para exaltar a Dios. Señor, yo te pido en esta hora que tú te lleves de este lugar toda resistencia a tu palabra. Señor, y todo espíritu fariseo lo atamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu saduceo lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de este lugar. Toda máscara de hipocresía, toda fachada hueca en el nombre de Jesús cae por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que sea levantada una vida en el Espíritu, una vida con una fe fortalecida. Y dile al Señor, Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús a la hipocresía, al fariseísmo, a la mentira, a las oraciones huecas. Señor, yo renuncio a un lenguaje falso que no me conduce a una fe verdadera. Renuncio en el nombre de Jesús, Señor, a ser un falso adorador. Renuncio en el nombre de Jesús a vivir acomodado,
a creer que por mis buenas obras yo lograré algo. Dile, Señor, renuncio a todo eso que me ha mantenido esclavo, renuncio a la falta de poder, renuncio a la falta de victoria, renuncio al derrotismo, a la amargura, renuncio a los celos, a los pleitos, a las contenciones en mi corazón, renuncio a la murmuración en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, que me ayudes a creer como dice la Escritura, que me ayudes a estudiar tu palabra con emoción, con intensidad, Señor, con deseos. Señor, yo te pido que tú avives las ascuas de mi corazón, porque tu palabra dice que tú no apagas el pábilo que humeare. Señor, hoy te pido que soples de tu vida, de tu aliento, de tu espíritu sobre cada uno de los que está aquí, Señor, sobre cada uno de los que levantó su mano para experimentar el río de vida. Te ruego, Señor, te ruego que hoy mismo tú vengas como torrente de agua viva. Señor, tú le dijiste al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías que habían cometido 2 errores, habían abandonado tu nombre y se habían cavado para sí cisternas rotas con grietas que no podían contener el agua, y te habían abandonado a ti, que eres fuente de agua viva, Señor. Hoy queremos reconectarnos contigo, queremos estar conectados a la fuente de vida. Dile, Señor, yo quiero estar conectado a ti las 24 horas del día, aún mientras duermo, Señor, cuando me levanto, cuando estoy trabajando, Señor. Quiero estar conectado a ti en todo tiempo, en toda circunstancia, Señor, porque yo reconozco hoy que tú eres la fuente de agua viva. Por eso quiero adorarte, como dice esta canción, Señor, y quiero hacerlo en espíritu y en verdad. Hoy renuncio a otros dioses, renuncio al Dios de la sexualidad, renuncio al Dios de la codicia y de la avaricia, al Dios mamón, de amor al dinero. Renuncio a cualquier Dios falso que ha estado levantándose en mi vida y pongo mis ojos en Jesús, pongo mi mirada en Cristo, solo en Él confío, solo en Él está mi salvación. Yo decido creer en tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te ruego que me ayudes a tener una fe que se mueve. Dile, Señor, ayúdame a tener una fe que obra por amor, en el nombre de Jesús. Santo eres. Vamos a confesarlo con nuestros labios. Abre tus labios, abre tus labios. Si tú crees que a Dios le gusta la adoración y que Dios busca adoradores, adórale, adórale. Somos una iglesia que te adora, Señor. Una iglesia que levanta tu nombre. Lo creo, lo creo.
Señor, yo creo que tú diste tu vida por mí. Y tú me dices que de gracia recibí, tengo que dar de gracia. Por eso, Señor, no callaré delante de los incrédulos. Confesaré tu nombre, compartiré tu palabra, Señor. Creo, Señor, que tú proveerás para todas mis necesidades. Por eso daré a tu alfolí lo que tú me pides, Señor. Creo que tú me perdonas cuando yo he perdonado a mis ofensores, Señor. Por eso decido perdonar. Creo, Señor, que tú sellas mi matrimonio. Por eso renuncio al divorcio, renuncio a las críticas, a las peleas, a las contenciones. Creo, Señor, que yo y mi casa seremos salvos. Por eso, Señor, bendeciré a mis hijos todos los días, Señor. Y les abriré la puerta con bendiciones, con abrazos, con provisión, con clamor todos los días de mi vida, Señor. Creo que tú sanarás esta tierra, Señor, cuando tu pueblo se humillare. Por eso decido hoy humillarme, Señor. Humillarme delante de ti y clamar para que tú levantes generaciones de predicadores, generaciones de evangelistas, generaciones, Señor, que alaben tu nombre en todo lugar, en toda esta tierra. Que tú levantarás iglesias en cada pueblo, en cada barrio, Señor. Lo creo, por eso me humillaré todos los días, Señor, pagando el precio para el rescate de esta nación, Señor, que tú diste en la cruz. Señor, creo que tú escogiste al pueblo de Israel. Por eso lo bendeciré, Señor, y me esforzaré por ir a tu tierra, Señor. Todos los años, mientras tenga vida, te alabaré, te serviré, te honraré, Señor. Creo en la obediencia, creo en la autoridad que tú has puesto en mi vida, Señor. Por eso me sujetaré en amor. Creo, Señor, en tus principios. Por eso los voy a vivir todos los días. Creo que tú eres la fuente de agua viva. Por eso, Señor, vendré todos los días a tu presencia y me saciaré de ti, Señor. Creo que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso, Señor, decido no hacerme amigo del mundo y ser amigo de Dios todos los días de mi vida y caminar de tu mano. Quiero ser amigo tuyo como Abraham, Señor, que creyó, obró, Señor, y así fue justificado delante de ti. Gracias, papá, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Queremos terminar en esta mañana alabando y exaltando tu nombre, porque tú eres Dios de vivos y no de muertos. Santo eres. Para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca. Si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto. Pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Le das vida a mis huesos secos, me das salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca. Si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto. Pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta.
Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy contento. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Y si es junto a ti, tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Gracias, Señor. Toda la honra y toda la gloria sea para ti. Amén, Señor. Amén. No sé si nos sentamos un momento, por favor. No sé si hay alguien que nos visite hoy por primera vez. Queremos saludarlo. Si hay alguien, puede ponerse de pie o levantar su mano. Muy buenos días. Muy bienvenida. Muy buenos días también. ¿Alguien más? Bueno, por allí tenemos a los suizos. Bienvenido, que vienen de por allá la familia. Bueno, pues que el Señor os bendiga.